Buenos días, estimados estudiantes de la asignatura de Educación Ambiental de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. La unidad 1 corresponde a Introducción a la Educación Ambiental. En esta unidad se abordarán los siguientes temas: estructura y composición del medio ambiente, los recursos naturales y los beneficios que ellos reportan al hombre, y la importancia de la educación ambiental como estrategia en la preservación del medio ambiente. A continuación se expresan los siguientes aprendizajes esperados en esta clase: conocer la estructura y composición del medio ambiente, identificar los recursos naturales y concretar los beneficios que ellos reportan al hombre, y reconocer la importancia de la educación ambiental como estrategia en la preservación del medio ambiente. Comparto con ustedes dos conceptos de medio ambiente. El primer concepto expresa conjunto de elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. Y el segundo concepto, que la certificación ISO 14001 sobre sistemas de gestión ambiental plantea que medio ambiente es el entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. En los conceptos presentados se pueden identificar tres elementos en la estructura del medio ambiente: los elementos bióticos, los elementos abióticos y los elementos socioeconómicos. En este mapa conceptual podemos identificar los diferentes elementos de la estructura del ambiente. Los elementos bióticos, que están integrados por los diferentes reinos: monera, fungi, protista, animal y vegetal. Los factores abióticos corresponden al medio físico del ambiente, por lo tanto componen el agua, suelo, aire y otros elementos. Y el elemento socioeconómico está representado por los diferentes elementos en donde interactúa el hombre. Por lo tanto, estos elementos corresponden a lo social, económico y cultural. La relación entre los elementos del ambiente es esencial para el equilibrio de la vida en el planeta. En el ambiente en donde nos desenvolvemos, la naturaleza nos ofrece sus recursos. Estos recursos son los denominados recursos naturales. Cuando se habla de recursos naturales, se hace referencia a aquellos elementos y las capacidades de la naturaleza que el hombre puede utilizar para obtener algún tipo de beneficio o satisfacer la necesidad básica. Es decir, son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre puede utilizar y aprovechar. Los recursos naturales se pueden clasificar en dos: los recursos naturales renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos cuya cantidad puede mantenerse o aumentar en el tiempo. Ejemplos de recursos naturales renovables son los animales, las plantas, el suelo, la radiación, el viento, etc. Cuando hablamos de recursos naturales no renovables, nos referimos a aquellos que se forman de una manera extremadamente lenta. Es decir, un recurso es considerado no renovable cuando su velocidad de consumo excede su tiempo de recuperación. Ejemplos de recursos naturales no renovables son los minerales, metales, petróleo, entre otros. Los recursos naturales representan la fuente de riquezas para la explotación económica. En el sector primario de la economía, permite el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la producción forestal, la minería, etc. En el sector secundario de la economía, varios de los recursos naturales son aprovechados como materia prima para la industria. Y en el sector terciario de la economía, el hombre
oferta servicios para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, los recursos naturales tienen gran importancia para la familia y la sociedad, pues hacen posible la satisfacción de las necesidades vitales como la alimentación, el vestido, el calzado, la salud, la vivienda, entre otros. Aparte de los beneficios que reportan los recursos naturales, es importante hablar de los impactos ambientales que se generan en el uso de los recursos. En general, los impactos ambientales se producen por degradación, agotamiento o sobreexplotación de los recursos. Algunos impactos ambientales significativos constituyen la excesiva urbanización, la contaminación del aire, del agua y el suelo, la escasez de agua potable, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento de los recursos minerales, la generación de los residuos, entre otros impactos ambientales negativos. Dada la importancia de los recursos naturales, la misión ecológica del hombre es el consumo responsable de los mismos. El consumo responsable de los recursos naturales se refiere al conjunto de prácticas y estrategias de gran importancia que están pensadas para permitir al ser humano llevar a cabo sus actividades normales y cotidianas con una perspectiva diferente sobre el uso que hace de los recursos naturales y de los desechos que se generan. En la perspectiva de la misión ecológica del hombre, la educación ambiental busca la relación armónica entre el ser humano y los elementos del ambiente. La educación ambiental promueve el desarrollo de ciudadanos conscientes en el uso de los recursos naturales. En ese contexto, el hombre consciente no debe considerarse como el ser más importante del planeta. En conclusión, los recursos naturales constituyen la base de las economías mundiales y de cada país. Es imperante el uso y el consumo responsable de estos recursos para su sostenibilidad en el tiempo, ya que la contaminación ambiental, la disminución de la biodiversidad, la tala de bosques y la explotación excesiva de los recursos acuáticos representan una amenaza a los recursos naturales. Por ello, es necesario que se tomen medidas por parte de los gobiernos y que sean amigables con el ambiente, que la legislación sea acorde a la situación actual y que las personas tomen conciencia de la importancia del tema adoptando actitudes y estilos de vida cuyo impacto sea positivo para el ambiente. Finalmente, es importante señalar que la educación ambiental es una herramienta muy válida para desarrollar valores y conciencia en las personas sobre el uso y el manejo sostenible de los recursos naturales.